Y entonces esta parte debo de cuidar y debo de conocer precisamente cómo funciona un recipiente. Incluso puede ser que el notificador les pregunte a ustedes, oye, muéstrame el manual de usuario de ese recipiente. Cuando ustedes adquirieron una maquinaria, viene un manual de usuario. Eso se lo tienen que prestar a esas personas. Estamos haciendo un manual de la creación de comisión de seguridad, pero no voy a hacer un manual de un recipiente, porque eso ya viene directamente del fabricante. Si usted diseña algo, entonces tiene que hacer un manual que le va a entregar a todos sus compradores, ¿sale? Pero es del producto. Entonces, esto precisamente, llevar el control de esos recipientes, nos va a ayudar a controlar todo el producto, toda la maquinaria, cómo funciona, qué tipo de condiciones, qué tipo de producto hace, lo tengo que registrar. Se supone, un ejemplo, que ustedes tienen recipientes generadores de vapor. Entonces ese recipiente le voy a decir a la Comisión de Seguridad e Higiene, oye, acabo de comprar este recipiente. Y la Comisión de Seguridad levantará un acta en donde esa acta deberá de notificarla ante la Secretaría del Trabajo, para que la Secretaría del Trabajo les autorice el uso de ese recipiente. Nada más que aquí en México, vuelvo a repetir, perdimos la esencia de algo que hoy en día nos está costando. ¿Por qué? Compramos ese generador de vapor, lo operamos y nunca lo registramos en la Secretaría del Trabajo. Y de acuerdo a la norma 20, dice que debo de registrar esos documentos para que entonces la Secretaría me dé precisamente esa condición. ¿Sale? Eso es parte de lo que yo tengo que estar autorizando. Por eso me dice, la autorización se puede otorgar a través de un oficio emitido por la delegación o mediante un acta de inspección donde se haga constar que dicho equipo, así como los dispositivos de seguridad, cumplen con las condiciones de la norma 20. Y entonces ese escrito, pues va la fecha del documento, el número de control de los equipos por la Delegación Federal de Trabajo y en caso de que estos equipos cuenten con autorización de funcionamiento, debo de revisar pues año con año como me lo pide siempre la Secretaría del Trabajo. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tienen equipos ya hasta viejos, ya a lo mejor ya hasta casi tienen la vida útil. Solo levanten su reporte, a lo mejor ya no lo registren, pero en los futuros que compren, que adquiera su empresa, deben de registrarlos en la Junta de Trabajo. No se les olvide. Hay que checar y que la Secretaría nos entregará un reporte de autorizado, o si no cumple la norma, pues nos va a indicar que no cumple la norma. Hoy ustedes se van a enfrentar a este tipo de auditorías en donde tenemos que ir cuidando esas condiciones de trabajo y de equipo de vapor, ¿sale? Yo espero que ustedes lo vayan haciendo. Todo esto, solo pónganle imágenes suyas. Acuérdense que el archivo que ustedes tienen, muchos no tienen imágenes suyas, ¿sale? Yo el que estoy mostrando son imágenes, digamos, públicas, bajadas de internet, para que ustedes vayan poniéndolo así, ¿sale? También nos pide registro de mediciones de los valores de resistencia de la red puesta a tierra y de la continuidad en los puntos de conexión a tierra del equipo que puede generar o almacenar electricidad estática. Y entonces nos pide la generación de cargas electrostáticas, es un fenómeno natural, y dentro de ese fenómeno son dos los procesos fundamentales, que es el de las cargas, el contacto-separación de sustancias, y el de fricción. Ya esto, vuelvo a repetir, somos administrativos, casi todos los que estamos ahorita en este diplomado, somos gente casi de oficina, y por lo tanto tengo que allegarme con gente que conozca, ¿sí? Y entonces cuando hay contacto entre dos cuerpos, hay electrones que de un cuerpo que pasan de otro, de manera que uno de ellos se queda con más electrones que otro, y por eso le llaman positivo y negativo. Entonces, esta parte de electricidad estática es la diferencia de corriente que todos conocemos de una corriente que no va a ninguna parte.
tanto corriente continua como la corriente alterna que fluyen en algún sentido de la corriente estática. Dice, si este proceso de carga eléctrica, llámese mayor o menor, produce alguna descarga y produce de esta manera electrones que buscan un camino de regreso. Le digo, a lo mejor usted dice, yo no entiendo ni qué me está diciendo ahorita José Luis, pero tenemos que allegarnos con la gente de ingeniería, la gente que lleve ese tipo de control, para que yo pueda ver tan solo el tipo de energía. Pongo un ejemplo. Ustedes están ahorita en home office y resulta que tienen una bajada de electricidad en su casa. Se me ocurre que casi todos estamos en la sala trabajando. Si no es en la sala, es en el comedor. Eso es muy común, que ahí trabajemos todos desde el home office. Y llámese que en la sala tengo la bajada y tengo un multicontacto. Pero ese multicontacto, tengo conectado el estéreo, tengo conectado la televisión, tengo conectado unas lámparas, tengo conectado de ahí, jalé otra extensión y conecto la computadora, la impresora, otra lamparita, pero no le he medido el uso que me pide ese cable que está dentro de la pared, cuánto alcanza de voltaje. Y entonces va a haber muchos que tenemos extensión sobre extensión, pero entre esas no tengo un regulador, uno break. Y entonces al poner muchas conexiones, truena, se nos va la luz y al ratito preguntamos por qué. O que también, como les decía, las horas pico de la energía. Si usted gasta energía de 12 a 4 de la tarde, va a pagar casi el doble de luz. Si yo aprendo a usarla, la ocupo en la mañana, en ese periodo pues casi no la ocupo o desconecto, pues no sé, el estéreo, la televisión, las lámparas, porque pues si hay una luz natural que sí alcanza a ver, o abro mi ventana, porque a veces ni eso queremos abrir, y entonces ahorro energía, y entonces lo que me dice aquí, debo de checar una condición, y hoy nos enfrentamos a condiciones industriales, que esa es muy cara la luz, porque es un uso industrial y no comercial, y entonces tengo que aprender a cuidar esa conducta. Por eso aquí vamos a hacer un cambio de lectura, porque le vamos a agregar precisamente el home office. Usted tiene que checar cuánto es el voltaje y todo lo que alcanza, para que no mañana diga que se tronó todo el cableado, que toda su extensión ya no sirvió. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo sobrecarga. Y aquí me dice, en cualquier proceso industrial, y vamos a agregarle lo que hoy vivimos, o en home office, ¿sale? Para que ustedes tengan toda esa parte de identificar en su empresa todas las conductas, para que no tengamos ese problema en que haya movimiento. Se propiciará la generación de cargas electrostáticas por el rozamiento entre los materiales. Su material ahorita es su computadora. Tal vez algunos tienen conectada la impresora. Otros a lo mejor ya tienen impresoras por Bluetooth, por Wi-Fi, y ya no generan uso de corriente. ¿Sale? Dice de cargas electrostáticas por el rozamiento entre materiales. Sin embargo, si el objeto o la pieza del equipo tienen contacto a tierra lo suficientemente bueno, estas cargas se disipará a medida que se vaya generando. Pero si el objeto está aislado de tierra, comenzará a acumularse dicha carga y entonces genera los siguientes riesgos. Se puede producir descargas molestas entre dos personas o entre personas y objetos cercanos, o riesgo de incendio o explosión en el movimiento. Aquí es donde ustedes pues tienen que ver qué tipo de conexión tienen, qué tipo de bajada de corriente eléctrica aplican, y que pues finalmente esa bajada ya es de toda la parte que un ingeniero debe de conocer. ¿Sí? Muchas veces pedimos una extensión de uso rudo, pero no sabemos qué tanto le puedo meter, no porque traiga dos entradas signifique que nada más son para dos. A lo mejor
yo necesito 4, pues voy a conseguir una extensión de hueso rudo con 4 entradas y sé que va a dar la dureza. Pero si tengo una que trae 2 y le meto de esa extensión otra extensión más otra extensión más otra, pues por lógica va a tener sobrecarga. Y al rato se daña la conexión o se daña la extensión y ya no sirven. Y aquí lo que me está diciendo, esa comisión de seguridad e higiene precisamente va a cuidar que no exista sobrecarga si estamos hablando de corriente eléctrica, de conductas estáticas o electroestáticas, para que ustedes lo vayan cuidando. Pero sí es importante que la Comisión de Seguridad e Higiene cuide todo eso. Se va a cuidar si la limpieza, si el piso, si la pared, si la luz, si los focos, si lámparas, si están acorde, no están acorde, ¿sale? Y también pues va a revisar lo que les decía, la red puesta a tierra, que esa red puesta a tierra en términos técnicos se denomina un conjunto de conductores, electrodos, accesorios y otros elementos metálicos enterrados que interconectados entre sí tienen por objeto drenar a tierra las corrientes de rayo y las generadoras de cargas eléctricas estáticas. Y un sistema puesto a tierra es el conjunto de conductores y conexiones que unen eléctricamente a la red, y estamos aplicando las normas donde me pide yo aplique todo esto. Y aquí me dice, en la norma 22 se pide realizar una evaluación de la resistencia de red, ¿sí? Con la finalidad de verificar que la energía estática esté siendo literalmente llevada a tierra. ¿Sale? Digo, esto para muchos no, tal vez no entienden o no entendemos ese lenguaje, por lo tanto, pues tengo que usar exactamente lo que me dice esta norma 22. Y entonces les decía, dentro de esas preguntas que de alguna manera nos pide, es contar con documentos, elaborar programas, y en la norma 22 me está pidiendo lo mismo, realizar la medición y registro de los valores de resistencia de la red puesta a tierra y comprobar la continuidad en los puntos de conexión a tierra al menos cada 12 meses o cuando el inmueble se realicen modificaciones. Si ustedes checan, yo les estoy diciendo aquí esto mismo. Tengo que verificar las conducciones del sistema puesto a tierra o la red puesta a tierra en donde me pide verificar que se esté aplicando. Asimismo es necesario que en esta red de puesta a tierra se verifique que haya continuidad con la finalidad de observar que efectivamente estén conectados los componentes a tierra. Entonces esa es la pregunta que la autoridad nos pide cuando nos aplica la norma 22 y nos dice pues nombre y razón social, domicilio, en el área de trabajo dice para asegurarse que las condiciones pertenecen al centro de trabajo vigilado. Y otra vez, ahí voy a agregar precisamente lo que ustedes tienen que ir poniendo ahorita con este efecto de la pandemia para que no haya ningún problema. Aquí le vamos a agregar, incluir el domicilio de home office para que no tenga yo problema ante todo este tipo de revisión, ¿sale? Ahí ustedes van a poner esa parte. También nos pide datos generales de la medición, fecha en que se realizó, nombre y firma que efectúa esa revisión. Entonces, estas o estos incisos son las preguntas de la Secretaría del Trabajo, ¿sale? Si yo les muestro las preguntas, nos dice incluir en el registro de las mediciones los datos del centro de trabajo, incluir en el registro el número y fecha de informe de los resultados. Vean esas preguntas y vean lo que trae en su manual. Datos de instrumento y otra vez datos de medición, nombre y firma, fecha en que se realizó la revisión, datos de instrumentos de medición,
nombre genérico, modelo, serie, fecha de emisión de certificado de calibración de su equipo, de acuerdo con la ley de metrología, y que acuérdense que por ahí ya va a cambiar ahorita, pues la otra semana cambia el término, que por ahí la contadora Eli nos hizo saber el nombre del cambio de esa norma, pero va a seguir aplicando. Y entonces la autoridad nos va a decir, dame el número de registro de mediciones, número de aprobación aprobado por la Secretaría o de algún organismo privado por laboratorio. Vean esa pregunta y vean lo que les estoy entregando aquí. Exactamente lo mismo. Entonces, estos incisos son las preguntas de la Secretaría del Trabajo. ¿Sale? Para que ustedes vean que esto ya en preguntas lleva exactamente lo mismo. Ya después incluir un croquis donde muestra los puntos del sistema, que eso pues prácticamente lo hace el ingeniero. Incluir en el registro la verificación de continuidad eléctrica en los puntos de conexión del sistema puesto a tierra, incluir en el registro las mediciones, el valor de la humedad relativa cuando el centro de trabajo sea la medida de seguridad o cuando una de las medidas adoptadas contra el peligro de incendio o explosión para controlar la generación y acumulación de estos procesos. ¿Sí? Es esto que yo les estoy explicando. Medir de alguna manera la resistencia a red, medir la resistencia de tierra y pues vuelvo a insistir, estas figuras las pongo para que ustedes se ubiquen y le pidan al cuate de mantenimiento, al ingeniero, oye, pues préstame, o tú mismo ve y mide la temperatura de la unidad, la humedad, el puesto a tierra, bajo qué ómetro, que ese es el lenguaje que ellos usan, el ómetro, cómo está y cuánto funciona y si eso es lo correcto, ¿sí? Los valores de medición, pues es a través de la información que sea correcta para que vean que la caída de energía o de tensión esté en su punto correcto y no haya ningún problema de más, ¿sí? Donde de alguna manera presentamos los valores de continuidad eléctrica y eso nos pide que estén valorados entre ciertos rangos. ¿Cuáles son esos rangos? Dice entre 0 y 25 para la resistencia en sistemas de pararrayos, no mayor a 10 ohms para la red puesta a tierra. Y entonces esto que me maneja son estos aparatos, donde estoy moviendo aquí el mouse, son los aparatos que usan los ingenieros y ellos nos van a decir cuál es el nivel de ohms y si está correcto, ¿sale? Que exista de alguna manera pues energía continua y debemos de checar. Ahora para todos aquellos que manejan pararrayos, pues igual pide la altura, la ubicación y el ángulo de protección, porque no nada más es lo puse y ya, el que lo sabe poner indica normalmente hacia dónde viene o el efecto del pararrayo, que es la protección que hacen ellos. ¿Sale? Si recuerdan, y voy a poner algo no igualito a esto, sino algo muy similar, los que son mayores a 50 años y les tocó todavía poner la antena de pescado que decíamos en casa para ver la televisión, normalmente ¿qué hacíamos? La levantábamos, le poníamos el cable y uno estaba en la azotea o dos en la azotea y otro viendo la tele, y decían, muévela a la derecha, muévela a la izquierda, para que encuentre precisamente la seguridad o la captación de alguna manera donde se podía visualizar mejor la tele. Pues así pasa en los pararrayos. La gente tiene que ir ubicando hacia si es norte, sur, este, oeste, cualquiera, pero va identificando a dónde va la protección. Entonces ahí, precisamente ese ángulo de protección, pide que lo revise y pues esa gente que lo está conectando sabe la condición, sabe cuál es. ¿Vale? Ahora, también en los niveles de iluminación, viendo la norma, sigo con la misma norma, en los niveles de iluminación, nos dice el patrón también tiene la obligación de realizar, como no fue en el caso del ruido, una evaluación de los niveles de iluminación en el centro de trabajo. La importancia de esta evaluación radica en que la deficiencia o exceso de luz puede ser factor para desencadenar accidentes y provocar
enfermedades de trabajo, ¿sí? Para asegurar la integridad y salud en los trabajadores, se han establecido estándares de iluminación y reflexión, los cuales deben de cumplir el patrón por medio de una evaluación de niveles de iluminación. Pero aquí aplica igual algo, aplica las condiciones de salud de acuerdo a la NOM 030, ¿sale? Y las condiciones psicosociales de acuerdo a la NOM 035. Eso ahorita hoy en día nos está pegando, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con la norma? En cuestión de la norma 25, nos dice que debo de reconocer aquellas áreas del centro de trabajo en donde requiera mayor iluminación o menos iluminación. Y si yo me voy a las preguntas que están aquí mismo, yo les estoy mostrando unas preguntas, digámosle que especiales de la norma 25, me pide establecer y dar seguimiento a un programa específico de mantenimiento de luminarias y en su caso a los sistemas de iluminación de emergencia en el centro de trabajo. Estas preguntas de la norma 20, 22, 25 que yo les estoy mostrando ahorita, va a ser un material para que la gente que no tomó ese curso, va a ser un material que la próxima sesión lo van a tener ustedes en su archivo donde descargan los materiales, ¿sale? Se los voy a dejar aquí, pero les estoy mostrando cómo el manual que estamos haciendo se empata con las preguntas directas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, igual se los voy a agregar para que lo tengan por separado, por si les va a ayudar, ¿sí? Identifican todas las condiciones en el centro de trabajo, en donde pues requerimos de una información técnica, que no nada más es cambié mi lámpara porque me gustó, me costó muy caro, me costó más barata, no sé. Siempre debemos de buscar la iluminación correcta para áreas de trabajo. ¿Qué nos pide? Para determinar las áreas de trabajo y tareas visuales, el patrón deberá de registrar la información del reconocimiento, así como las áreas donde existe una iluminación deficiente o presente en deslumbramiento y a su vez considerar lo siguiente: distribución de las áreas de trabajo del sistema de iluminación, número y distribución de luminarias de la máquina equipo de trabajo. Es decir, no voy a poner 20 porque me gustaron 20 para esta zona. A lo mejor con una, con dos, da una luz suficiente. Ilumina el área de trabajo. Si queremos iluminar todo hasta los rincones, bueno, pues eso ya es como un lujo. Pero debo de cumplir y saber por qué. Yo les decía, pregúntenle hoy a la gente y los que somos mayores de edad, ¿por qué cambiamos y por qué al paso del tiempo fueron cambiando las cosas? Ustedes, llegó un momento en que íbamos a una tiendita y comprábamos focos de 80 o de 100 watts. Ya el que tenía dinero compraba de 120 o 150 watts y eran amarillitos con su bulbo. Hoy, pues ya pedimos luz blanca. ¿Y qué es lo que dicen los focos? Cuestan más caro, pero la vida útil del foco es mayor. Y dicen, ¿de cuánto quieres? ¿De 5, de 10, de 15 watts? Ah, hijo, pues antes compraba de 100, 120. La tecnología ha avanzado y va a seguir avanzando, y ustedes saben que en algunos ya tenemos o ya tienen paneles solares. Ya algo que está ahí igual ya no tarda mucho en que esto explote, es el panel solar para sustituir el gas. Ese panel solar nos va a ayudar a que caliente un boiler. Digo, para los que no tenemos algo y seguimos consumiendo gas, nos va a dar ese panel para energía de cocina, de sala, de recámara, todo eso. Ya está casi, en el mercado ya hay algunos, nada más que están muy caros. Pero esto igual va a ser un boom, o ustedes lo han visto, sus paneles solares, para cuando ponen casas de interés social, todo va directo a lo que es el boiler, y ya ponen panel solar.
Bueno, esto a algunos les va a tocar vivir toda la experiencia completa de que su casa ya no va a tener consumo de luz y fuerza, sino ya va a tener consumo de panel solar. Solo que lo malo, pues igual no la van a cobrar. Aunque sea natural, para que nos vendan esos aparatitos va a tener un costo más un costo mensual. ¿Vale? Y entonces les comentaba, en la parte de aquí pues nos piden la distribución, la potencia de las lámparas, la descripción del área iluminada, le digo los colores si es amarillo, blanco o tal vez algunos de lujo, la descripción de las tareas visuales, la descripción de los puestos de trabajo que requieren iluminación localizada y sobre todo la información para que el patrón aplique todas esas conductas. Esa pregunta igual viene en lo que yo les estoy mostrando aquí. Se les está diciendo la evaluación de los niveles de área de trabajo, así como el documento que acredite que el tener una iluminación deficiente o en exceso puede provocar un riesgo de trabajo. Y ese riesgo nos aplica a otras condiciones. ¿En qué condiciones? Que yo ahorita le acabo de meter aquí la norma 30 y la norma 35. ¿Sale? Y entonces la norma 30 va a decir, oye, pero ¿cómo aplica todo esto en la norma 30? Ah, pues resulta que la persona le pusieron más luz y puede tener un riesgo de salud. Y no vamos lejos. Tal vez yo soy un pequeño espacio de la gente que trabaja diario en televisión. ¿Qué es lo que pasa? De tanta luz, pues les empieza a generar una deficiencia en su organismo y le empiezan a salir lo que conocemos como pecas. Y entonces todo el pecho y a veces hasta la cara se llenan de pecas. ¿Por qué? Porque tienen exceso de iluminación, porque están todo el día frente a la cámara y frente a la luz y el organismo no resiente. Oye, ¿y la norma 35 en qué afecta? Ah, pues precisamente en que eso puede provocar, de alguna manera, pueden tener migraña. Y de esa migraña pueden tener problemas psicosociales, les molesta trabajar mucho tiempo. Bueno, pues hoy en día esas preguntas ustedes se las tienen que hacer y ustedes tienen que ir viendo cómo está aplicando todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Si algo que vamos a sufrir por naturaleza con esta pandemia de mitigación COVID es que resulta que de tanto gel antibacterial que nos echamos, estamos matando las bacterias de las manos y al ratito las manos se van a empezar a manchar. No por la edad, pero sí se van a manchar por tanto gel antibacterial. Entonces procuren, porque mucha gente le gusta andar en la calle y si ustedes van en la calle, una de las condiciones es cada 20 minutos echarse gel en las manos. Cada 20 minutos sanitizar o limpiar como quieran ustedes. Y eso nos va a afectar, por eso una condición es quédate en casa, únicamente sal para lo necesario. ¿Sale? Y entonces son parte de las preguntas que estamos viendo aquí. Tenemos que hacer una evaluación de la luz. Les digo, ustedes en su negocio tienen que poner unas condiciones o focos exclusivamente donde ilumine el área de trabajo, donde de alguna manera se pueda aprovechar esa luz natural también. Y entonces tenemos que ir cuidando la luz y sobre todo, pues checar que realmente aprendamos a usarla en horarios de trabajo y el horario de trabajo no generar lo que decimos la hora pico, porque ahí se explota el costo de la hora pico. ¿Sí? Tenemos que aprender a ver esta hora. Las lecturas que se hacen, que pues vuelvo a insistir, todos somos de oficina, pero la parte de ingeniería sí va revisando las lecturas de los turnos, cuánto consumen. Si trabajamos en una empresa y hay área de mantenimiento, esa área de mantenimiento se va a encargar de revisar con cuánta lectura inicié, cómo voy a la mitad de producción, cuándo fui o terminé la producción, cuánto es la lectura de la energía. Y entonces ahí es donde esas personas que implementan mejores prácticas van viendo la dichosa hora pico
para que no produzcan tanto y aprovechan mejor en la mañana o al final la hora pico para que efectivamente no paguen tanto de energía. ¿Sale? Tienen que checar esto. ¿Y qué es lo que nos piden? Una tabla de acuerdo a la norma